Si eres de los que recibe la quincena y al día siguiente no tiene un peso, o si tienes un negocio y no tienes un control de tus ventas y gastos, este video es especial para ti. El día de hoy te enseñaré cómo puedes administrar tus finanzas de manera rápida y sencilla, así que comencemos. Para muchas personas los números pueden ser un dolor de cabeza, pero tener un control de nuestras finanzas es de vital importancia para poder lograr nuestras metas. Si tenemos un control de nuestras finanzas, podemos identificar cuánto dinero podremos ahorrar, cuáles son esos gastos que podemos eliminar e incluso podremos crear un plan de pago para nuestras deudas. En la descripción de este video podrás encontrar una plantilla que puedes descargar para que la llenemos juntos a continuación. Una vez descargada la plantilla, vas a encontrar estas tablas que está dividida por cada uno de los meses del año. Y lo único que tienes que hacer es ingresar los valores de tus ingresos y gastos y el Excel se encargará de hacer las operaciones. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo con ingresos variables. Vamos a poner ingreso 1, digamos que es de 1.200.000, un ingreso 2 de 800.000 para un total de 2 millones en el mes de enero. Como puedes ver, acá hace la operación automáticamente. En la parte de gastos se recomienda que pongamos una parte para gastos fijos y otra parte para gastos variables. Y también se recomienda que en primer lugar se ubique un porcentaje de nuestros ingresos para el ahorro. Lo recomendable es que sea mínimo el 10% de nuestros ingresos. En este caso recibimos 2 millones de ingreso, entonces lo ideal sería ahorrar mínimo 200.000. Y también debemos agregar el resto de gastos fijos como el arriendo, los servicios, la alimentación, transporte. Los gastos variables pueden ser, por ejemplo, como salida a cine, algún paseo, salidas a comer. Los gastos variables son aquellos que no son tan indispensables para nuestra vida diaria. Y si los tenemos bien identificados, podemos tomar decisiones para eliminarlos, para mantenerlos o reducirlos. Si no tienes ingreso fijo como un salario que sabes que te va a llegar mes a mes, esta plantilla te sirve bastante para identificar con cuánto dinero puedes empezar los próximos meses. Por último, te traigo algunos consejos finales para que mejores un poco más tus finanzas. Si te parece muy complicado estar ingresando al Excel, puedes ir anotando todos tus gastos diariamente en una libreta o en donde te quede más fácil en el celular y así podrás ingresar los gastos al finalizar el mes. Gracias a este método podrás identificar cuáles son esos gastos que no son indispensables y eliminarlos, como los famosos gastos hormiga, que son gastos pequeñitos que hacemos diariamente pero que al finalizar el mes representan una cifra bastante elevada. Verifica que no tengas suscripciones de cobro automático que no estés utilizando y cancélalas. También deberías verificar si tienes varias tarjetas de crédito, si estas te están cobrando una cuota de manejo de manera automática, ya que si no las estás utilizando, lo mejor es cancelarlas y evitar ese gasto. Como te pudiste dar cuenta, tener un control de tus finanzas es bastante sencillo. Y si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!